Hola mi gente, ¿cómo están? Feliz día, tarde, noche para todos. Estamos hoy con Josvany Chamber, técnico de la Selección Nacional de Voleibol Femenina, gran amigo de la casa. Este técnico es cubano, ya viviendo en Venezuela desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Chamber? Bienvenidos acá a las redes de @Boliven y @Bolivia Perfecto. Gracias, Amena, Amena, muchas gracias y cónchale, gracias por tenerme en tu sitio, ¿no? En tu programa y nada, contento y un poco como cambiar el estrés, por decirlo de alguna manera, de este encierro, ¿no? De esta cuarentena que, bueno, es obligatorio, pero y más para cuidar nuestra salud, ¿no? Y los que nos rodean. Y bueno, Sí, una vez más, gracias por permitirle que estar en tu espacio. sí, Chamber. Bueno, mucha gente conoce a Josvany, ¿no? Unos por Chamber, otros por Josvany, otros por Hernández, Chamber Hernández, y otros por Chucky. Cuéntame, ¿cómo te llamo acá? No, muchas, a ver, en la familia del voleibol, ¿no? Y en general, todo el mundo me conoce por Chamber. Ok, Chamber, eh, creo que este nombre salió, o sea, es mi apellido, Chamber es mi apellido, mi nombre completo es Josvany Chamber Hernández, Chamber es mi claro. apellido, y yo recuerdo en mi infancia, ¿no? Cómo surgió que todo el mundo me conoce por Chamber, en mi infancia, cuando empecé ya en el mundo este del voleibol, muy, muy pequeño, con 8 años o 7 años, eh, cuando entré a una escuela, acá sería como decir la escuela de talento, no sé, algo parecido. El entrenador, bueno, el entrenador en aquel entonces, lo llamamos de cariño del tanque, de Cienfuegos, ya fallecido, que en paz descanse. Eh, Empezamos a presentarnos con los nombres, ¿no? Ok. Fulano, Mengano, ¿no? Y cuando yo digo el nombre mío, él se me queda mirando, me dice, ese nombre, Juan, ese nombre parece de niña, no sé, ¿cómo tu apellido? Y yo le digo Chambe, me dice, no, Chambe. Y a partir de ahí empezó el Chambe, y bueno, una anécdota de eso, recuerdo ya estando en la escuela, Ok. eh, creo que al mes o menos, mi mamá viene a visitarme, ¿no? Va a visitarme a la escuela y empieza a preguntar por mí en la escuela. Eh, Giovanni de Bolívar, Giovanni, y todo el mundo le decía, no, es que en Bolívar ¿Quién es ese? no hay ningún Giovanni, en Bolívar no hay ningún Giovanni. ¿Quién es? ¿Quién es? Hasta que ya llega el momento que mi mamá se molesta y, ¿cómo que no? Mi hijo, Giovanni Chamber, Chamber, no sabíamos que se llamaba Giovanni, Giovanni. no, Chamber está allá atrás, no sé qué va entrenando. Y entonces, bueno, en el mundo del voleibol y en el mundo del voleibol y la mayoría de la gente que me conocen por Chamber. Piensan que es mi nombre, pero es mi apellido. Claro. Pero ya íntimo, ya mi familia como tal, mi familia sí me dice yo, no tanto el nombre completo, pero sí me dice yo. Y otra parte del mundo del voleibol, algunos que fuimos atletas juntos y otros que fueron alumnos míos en Cuba, como es el caso de, no sé, puedo nombrarte a Juan Torena, puedo nombrarte a mismo Simón, puedo nombrarte a Pavel Pimienta, varios atletas así como eso, me dicen Chucky. Bueno, tú tienes experiencia de eso de cuando estuvimos en Japón, que bueno, compartimos un rato con Juan Torena allá, él Sí. ya jugando por Italia, y tuviste que me decían Chucky, porque bueno, en el mundo ese me dicen ellos, de cariño, ¿no? Me dicen Chucky. Pero generalmente la gente sí me conocen por mi apellido, por Chamber. ¿Y dónde viene ese Chucky? ¿Dónde sale de Chucky? No, ellos así, no sé, en Cuba teníamos un entrenador, Justo Morales, uno de los muy buenos entrenadores que ha tenido Cuba. Él le gustaba mucho achicar los apellidos, los Ok. nombres, y, y a cualquier atleta cuando llegamos jóvenes allá a la selección, él le decía, como decimos nosotros, un apodo o le achicaba el nombre. Ok. Y yo creo, él nunca me dijo Chucky a mí, pero yo creo que de ahí surge también eso de los muchachos, no sé, el nombre o el apellido muy largo, y bueno, Chucky, no sé qué, como mismo a Juan Torena cariñosamente también le llamamos Juanto o le decimos el Pinky. Mucho de su generación le dicen el Pinky, o sea, y cosas de eso. En Cuba se estilaba mucho eso en la época de uno. De ahí sale entonces el Chucky de ellos, Chucky, bueno, Que hasta ahora la mayoría de ellos cariñosamente me dicen Chucky. Sí, sí, bueno, ese tiempo yo lo vivimos allá en Japón, como cuando yo me quedé así como que, Chucky, ¿dónde viene eso? Mira, Giovanni, o la mayoría de los venezolanos que ya te conocen también en el mundo, bueno, saben quién eres tú, entrenador de Venezuela por varios años, comenzaste con la rama masculina, pero queremos saber, ¿no?
¿cómo te iniciaste? ¿De dónde vienes? O sea, yo conversé contigo hace unos días y me echabas un cuento, ¿no? Muy suspicaz porque el tema de, inclusive, de dónde naciste, dónde te presentaron, que le cambiaron el nombre a la ciudad donde vivía, no sé, competías con Cienfuegos, pero tú no eres de Cienfuegos, no sé. Explícanos cómo fue ese tema de tu infancia, ¿no? Cuando vivías allá en Cuba. Sí, no, ¿qué sucede? Yo en realidad soy de un pueblo llamado Amancio Rodríguez. Esta historia trae mucha controversia, ¿no? Porque hay mucha gente, es como que el pueblo actualmente pertenece a otro estado, o sea, pertenece a Amancio Rodríguez, pertenece en la actualidad a Las Tunas. Okay. Pero cuando yo nací, ese pueblo, Amancio, mismo Amancio Rodríguez, pertenecía a Camagüey, a otro estado, o sea, estados cercanos, ¿no? Okay. Y te digo que trae mucha controversia porque hay mucha gente, ¿no? Que no le gusta, que no, bueno, en Cuba normalmente está dividido el país en Oriente, Occidente, Centro, ¿no? Pero siempre una esta de Oriente, Occidente, y mucha gente que son orientales, no quieren ser orientales, quieren ser de Occidente y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo cuando nací en Camagüey, o sea, pertenecía a Mancio a Camagüey. Okay. Lo que sucede, después hubo una división política administrativa y Amancio pasa a otro estado, a Las Tunas. Pero en realidad, bueno, yo soy de Amancio, de Las Tunas, y muy pequeño, a los 6 años, mis padres tienen que irse, esta parte, la parte de Cuba, de la misión de colaboración, siempre existió en Cuba. Y mis padres se tienen que ir de misión al extranjero. Y mi hermana y yo tengo una hermana que es menos que yo, somos dos. Mi hermana, mis padres deciden, porque éramos muy pequeños, deciden que tenemos que quedarnos con algún pariente, porque bueno, no Okay. podíamos quedarnos solos. En ese caso, mi abuela ya estaba mayorcita ya y bueno, era como una carga para mi abuela. Y nada, hablan con una tía mía, hermana de mi mamá, que vivía en Cienfuegos. Y mi tía dice, no, tranquilo, para allá, para Cienfuegos. Y ahí es como mi hermana y yo vamos a parar a Cienfuegos. Mis padres Okay. se van de misión, están 2 años fuera del país. Nosotros esos 2 años viviendo con mi tía en Cienfuegos. Y cuando regresan mis padres, por supuesto, ya estábamos ya en, por decirlo de alguna manera, una capital más desarrollada que donde vivíamos. Ya estábamos viendo el desarrollo. Mi hermana y yo teníamos ya 10 años, algo por ahí, y no quisimos regresarnos para allá. Y entonces, Okay. bueno, mis padres deciden, entonces, bueno, vender, comprar, y bueno, así es como vengo yo a parar a Cienfuegos. Y mi carrera deportiva como tal comienza en Cienfuegos. Por eso que mucha gente no conoce de mi infancia, por decirlo de alguna manera, de Las Tunas o de Camagüey, porque yo ahí nunca practiqué deporte. Era muy pequeño y no, ahí solamente convivía. Pero no Y de practiqué hecho te deporte. Mi pedían, inicio en el deporte. te pedían el carnet, tú que aquí está, pero mira, tú no eres Cienfuegos. Sí, después, bueno, después cuando pedían el carnet, o sea, la cédula en cualquier competencia en la actualidad, ya estando en Cienfuegos, cuando me miraban me decían, pero como tú ya estás aquí, tú no eres de aquí. Y entonces, bueno, a cada rato tenía que hacerle el cuento, ¿no? La historia, cómo fue que fui a parar a Cienfuegos. Pero en realidad, bueno, nací para allá, para la parte oriental del país. ¿Y por qué el voleibol, Chamber? Pero mi carrera, el voleibol fue todo por un tío mío que actualmente ese tío mío es entrenador de la escuela donde yo salí de Cienfuegos, él Okay. actualmente es entrenador allá, de voleibol. Ese tío mío fue mi inspiración en tema del deporte, ¿no? Este, toda mi familia, mi papá en sus tiempos jugó pelota, mi papá jugó pelota, llegó a ser el equipo, como decir, equipo del, del colegio, equipo del estado de Amancio, donde estaba, él llegó a ser equipo ahí. Okay. Y creo que de ahí viene, creo que la parte esta del deporte, ¿no? El voleibol específicamente sale del tío mío. Este tío mío, en aquel entonces, yo era un muchacho, él estaba estudiando en la universidad y su especialidad, le gustaba mucho el voleibol y el softball, y el balonmano, el balonmano. Pero él se inclinó por el voleibol. Y creo que eso fue lo que me llegó. Yo creo que de muchacho sabía que iba a ser deportista, ¿no? Sabía que el deporte iba a ser mi camino, lo que no tenía muy definido cuál iba a ser el deporte. Y en el transcurso de toda esta historia, ya estando en Cienfuegos, Okay. al principio unos muchachos afín
con los amigos del barrio, los vecinos, buscando esto, éramos muchachos buscando cuál es el deporte más afín a uno, ¿no? Y por ahí pasé por varios deportes, pasé creo que por el atletismo, pasé por la lucha, pasé por el boxeo. Nunca me puse los guantes, nunca en la lucha peleé con nadie, nada, porque nunca me gustó desde muy Solo pequeño, nunca me entrenar gustó nada estar más, solo entrenarlo. fajado. Exacto, no, y no me gustaba el de los deportes de combate, no me gustaba mucho para mí. Y O tenías entonces, miedo o tenías miedo que te noquearan, Chamber. no, también, tengo una anécdota al principio, yo acá rato hago la anécdota esta, ¿no? Un vecino mío, fuimos, de donde nosotros vivíamos, habían muchas instalaciones cerca. Okay. Teníamos la pista, teníamos el gimnasio de lucha y teníamos gimnasio, o sea, terreno de fútbol. Y un día me dice el amigo mío, vamos a la lucha, que me dijeron que están matriculando para la lucha. Y yo, bueno, vamos. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, fuimos para allá y estuvimos unos días allá. Y un día el amigo mío empezó a discutir con el mejorcito que llevaba tiempo en la lucha, ¿no? Y yo salgo a defenderlo y nada, viene el entrenador y dice, no, aquí no se puede fajar nadie, vamos a luchar. Y bueno, yo no sabía nada de lucha, nos pusieron a luchar yo con el mejorcito de que llevaba años ahí, y te puedes imaginar, yo lo único que veía eran las luces, tantos estallones que me hizo ese muchacho a mí. Y lo cómico de esto es que al otro día, yo, bueno, muchachos, al fin salimos, yo llorando, mi amigo aconsejándome, coño, que aquel es un abusador. Al otro día viene él a buscarme, porque éramos vecinos. Chambe, vamos para ahí. Y yo me acuerdo que me asomé en la puerta y le dije, no, ya yo no estoy en ese deporte, ya yo me quité ese deporte ya. Y creo que ahí me convencí más y entendí más que no, los deportes de combate para mí nada. Claro. Y ahí entonces sí apareció ya el voleibol. Ya. Ahí sí apareció el voleibol. ¿Y cómo fue tu trayectoria, Chamber, en Cuba cuando ya comienzas en el voleibol? ¿Cómo llegaste a la selección de repente de tu estado, de tu municipio, a la selección de Cuba como tal? Bueno, yo empecé con varios amigos, ¿no? Empezamos en el voleibol. De hecho, cuando empecé en el voleibol, mi mamá todavía no, mi padre todavía no habían llegado a Cuba. Y empecé en el voleibol y creo que eso fue muy bueno en varios aspectos, ¿no? Porque me ayudó a cubrir un poquito la ausencia esa de mis padres en ese tiempo, Claro. muy pequeño. Y bueno, empecé el voleibol. Recuerdo una vez que mi mamá llegó, a la semana de estar ahí, teníamos una competencia, bueno, hablando de los inicios. Y mi mamá fue a verme muy contento. Mi mamá fue a verme y me acuerdo, en la actualidad yo me río porque mi mamá cada rato, cuando ve voleibol, ¿no? Me dice lo mismo. Y mi mamá me acuerdo que me decía, pero lo único que no puede fallar es el saque, el saque. Y yo por dentro, muchacho todavía, ¿no? Y decía, pero mamá, el saque solo no es voleibol, ¿no? Y en la actualidad, ya cuando me fui desarrollando ya en el deporte, ¿no? En este voleibol, mi mamá cuando me veía en la televisión, en cualquier lado, me decía, no fallaste saque. O sea, me acuerdo siempre porque mi mamá lo fundamental de ella es el saque, era el saque ahí. Y todavía se mantiene con eso, ¿no? Y entonces nada, comencé muy pequeño, creo que desde pequeño tuve actitudes para este deporte y me fui desarrollando. Al tiempo me captan para la Escuela Nacional del Estado, ¿no? De Se Cienfuegos. llama de Cienfuegos, todo esto es en Cienfuegos. Y bueno, el primer año que me llaman para que me captan, mi mamá no quiso, no fui ese año. No, mi mamá no quiso porque era muy pequeño y decía que esa escuela es como decir la escuela de talento acá. Estaban los mejores del estado ahí. Y Claro. entonces mi mamá decía que era muy pequeño, que había gente grande, y ella pues cuidarme, ¿no? Y el otro año, bueno, me vuelven a captar y el entrenador va a mi casa, habla con mis padres, mi mamá no quería, bueno, gracias a mi padre, creo que también que digo, no, que vaya para allá porque Que para ¿qué descanse tu vamos a papá. esperar? Y nada, que en paz descanse, que en paz descanse. Y bueno, voy para allá, voy para la escuela y ahí es que comienzo mi paso ya en el voleibol representando el estado. Ahí fueron años de muy buen aprendizaje, muy buenos entrenadores en esos estados. Ahí el Chino, Ventura, José Luis, pasé por varios entrenadores, todos muy calificados, muy buenos. De la actualidad, muy buenos resultados en el estado. En aquel entonces, ¿qué sucede? En aquel entonces el Estado había tenido buenos resultados, pero todavía en el voleibol no había obtenido una medalla de oro.
Okay. Todavía no había tenido una medalla de oro en el voleibol. Y fuimos varios años, yo competía en una categoría mayor por mi desarrollo, a veces competía en una categoría mayor, y obtuvimos medalla de plata, medalla de bronce, pero nunca alcanzamos la de oro. Mi último año en esa escuela ya, para comenzar ya por decir el pre-universitario, vamos como decir aquí, a los Juegos Nacionales. Okay. Y esos Juegos Nacionales fuimos con el equipo, estábamos bien preparados. ¿Esas son las Olimpiadas cubanas? No, las Olimpiadas cubanas, después te puedo hacer cuento de la Olimpiada, okay. La Olimpiada cubana. La Olimpiada cubana surge a raíz de que Cuba no participa en los Juegos Centroamericanos por el tema esto político, ¿no? No participa en esos Juegos y ni Cuba ni Venezuela. Y a raíz de ahí es que surge el tema de la Olimpiada, pero eso fue más adelante. Entonces, nada, fuimos a esos Juegos Nacionales y por primera vez obtuvimos la medalla de oro. Ese año tuvo algo particular, ¿no? Que generalmente tú sabes, bueno, tú tienes conocimiento de eso, tú sabes que en las competencias de voleibol se saca el mejor jugador, el mejor levantador, el mejor receptor, o sea, se sacan varios destacados, ¿no? Ese año no se hizo eso, ese año se sacó el mejor jugador de todo el evento. Okay, del torneo. Del torneo. Y yo fui seleccionado el mejor jugador del torneo. Okay. Y me gané el derecho, de ir para allá, para la Escuela Nacional de Alto Rendimiento de voleibol, que eso ya era en La Habana, en la capital. Que eran los mejores de toda Cuba. Exactamente, de todo Cuba, el de juveniles, ¿no? De todo, okay. todo Cuba. Entonces, nada, el equipo, característica, ¿no? El equipo de Cienfuegos siempre se ha caracterizado por ser muy bajito. Yo era un enano. Okay. Igual todavía lo sigo para el voleibol, ¿no? Yo era muy bajito y eran las cosas que impedían, ¿no? Para aspirar yo a ir a una selección nacional. Y me sorprendió cuando me invitaron, ¿no? Me dijeron, bueno, Chambo, usted ha sido destacado. Bueno, cuando después nos hicieron una gira una gira nacional, ¿no? Por el resultado que tuvimos en el estado. Pero bueno, okay. al próximo año ya sí comienzo ya en La Habana, en la ESPA Nacional. Yo me acuerdo de mi primera impresión cuando llegué ahí, te puedes imaginar, mira, yo unos 70 y pico en aquel entonces, y cuando llegué ahí vi gente de 2 metros y no sé qué, yo decía, no puede ser, ¿dónde estoy metido yo? Fue un impacto porque, bueno, yo era el más bajito de todo el equipo. Y nada, creo que eso también, de imponerte, en aquel entonces te recuerdo que no existía el libro. Y entonces, nada, mis primeros comienzos ahí fueron duros. De hecho, ahí mi primer año me proponen baja, porque no tenía estatura para estar ahí. ¿Llegaste como punta, como puesto ahí? No, ahí llegué como punta. De hecho, cuando llegué como punta, pero estando ahí me dijeron, como único puedes estar aquí es que seas levantador, porque con el tamañito ese no puede. Claro. Y entonces, bueno, yo personalmente decía que me iba a ser difícil, porque primero no me gustaba levantar, y lo mío era atacar, y la cuenta, todo esto uno lo ve de la perspectiva de cuando tú eres atleta. Cuando uno pasa al plano ya de entrenador, ve las cosas diferentes, ¿no? Claro. Pero yo lo veía de como que no, si yo estoy aquí porque me lo gané como atacante, que voy a hacer yo levantando, ¿no? Y eso eran las cosas que te rodaban en la cabeza, ¿no? Permiso un momentico, menos. Tranquilo, adelante. Y nada, estuve ahí mi primer año ya, me proponen baja en aquel entonces baja condicional, por mi estatura, ¿no? Por mi estatura, muy bajito. No tanto por el resultado, pero por el rendimiento, pero sí por mi estatura. Claro, tenía condiciones físicas, tenía la técnica, la táctica, más no lo que ellos querían, pues la proyección de la estatura. Exacto, con proyección para equipo nacional no tenía. Claro. Estamos hablando ahora de la etapa juvenil, ¿no? Y era prácticamente como una pérdida de tiempo, tener tiempo que era gastar recursos que lo puede tener otro atleta que sea más alto, por ejemplo. Correcto, eso es correcto. Y más bien como que lo que me estaban dando era un estímulo
por el rendimiento, por el resultado que tuve con la provincia, Correcto. como decir, bueno, tuviste vamos a tenerte aquí por lo menos un año, ¿no? Pero Ya. sabemos que no tienes perspectiva ni condiciones para estar en una selección de... Y te soy sincero, verdaderamente era un poco difícil, no por la estatura, o sea, no por el rendimiento, pero sí por la estatura, porque de hecho había jugadores ahí en la selección ya de nacional que eran bajitos, o sea, pero eran muy buenos. Y en Cuba era complicado, en Cuba el alto rendimiento era complicado. Yo recuerdo que esa selección nacional que teníamos nosotros daba miedo. Y entonces nada, tuve un año ahí, me proponen la baja, como te digo, para el Estado, pero en Cuba es diferente acá con el tema del estudio, porque allá hay un convenio, educación, con el INDE, como decir aquí, el IND, hay un convenio que todos los atletas tienen que estudiar. Y bueno, gracias a ese convenio, sigue mi permanencia en La Habana, en la ESPA Nacional. ¿Por qué? Porque yo, ya aquí el curso que se estaba dando no correspondía con que se estaba dando en Cienfuegos. Y me dejan entonces en La Habana. ¿Pero qué plantean? Bueno, para no hacer el cuento muy largo, mi mamá va a La Habana, gran problema con eso, porque bueno, mi mamá es una persona muy, como todas las madres, ¿no? Pero mi mamá cuando piensa que tiene la razón, hay que convencerla que no. Entonces mi mamá decía que si yo tenía rendimiento, aunque sea bajito como Universidad, me acuerdo que mi mamá fue con un afiche de Maradona. Okay. Y mira, Maradona decían que era bajito y es el mejor del mundo y cosas como esas, ¿no? Cosas de madre, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Me dicen, bueno, vamos a esperar, vamos a darle un año más para que comience su universidad aquí y después pueda hacer su traslado a su estado. Okay. Pero no tiene acceso, o sea, no está en el equipo como para competir ni nada. Él si quiere puede ir a entrenar, pero no está oficialmente con el equipo. Él está aquí nada más por el estudio. Claro. Y así fue. Estuve por el estudio, pero tú sabes que uno como se dice acá, tiene la fibra esa, ¿no? Y yo iba y entrenaba, pero como yo sabía los horarios de la universidad, yo sabía cuando había menos atletas de que estaban conmigo, o sea, cuando había menos atletas que estaban estudiando. Entonces yo aprovechaba esos días para ir y tener la posibilidad de entrenar y jugar. Y así estuve casi todo el curso. Y un día, nada, por supuesto, cuando yo iba a jugar y entrenaba, lo hacía mejor que cuando estaba, ¿no? Y un día recuerdo que viene el entrenador con aquel entonces la comisionada y el jefe técnico, varias gente, ¿no? Y te estoy hablando, yo tenía, no sé, 15 años, 16 años en aquel entonces, ¿no? Y vienen y, chame, tenemos una reunión contigo. Y yo por dentro, yo, cónchale, vaya, Te van a ni sacar nada desde me el dejan acá. entrenamiento. Y ya, ni nada, no, ya, cónchale. Y entonces, bueno, vamos. Y me dicen, mira, se analizó el caso tuyo, Chamber. El caso suyo se analizó, creo que se ha hecho una injusticia con usted, porque cosas estas, usted se ha ganado su lugar, usted tiene los mismos, a partir de ahora usted tiene los mismos derechos que tienen todos los atletas acá. Usted entrena todos los días, tiene todo acá, porque usted se ha ganado, usted se ha demostrado su disciplina, no sé qué. Y le vamos a decir más, eso me lo dice el entrenador, me dice, le vamos a decir más, Chambe. El mes que viene nosotros vamos para una competencia internacional. Y el primero que está en esa lista es usted, porque usted solo ha ganado. Claro, las cosas que me habían sucedido ya en el camino, yo miraba y escuchaba y no daba nada por hecho. Para mí, nada de eso que contento porque, bueno, iba a tener la posibilidad. Hasta que no me den el boleto, que te monten en el avión. Exacto. Y entonces, nada, así fue. Seguimos entrenando, ya entrenando con el equipo. No hubo mucha diferencia porque yo seguía entrenando. Entonces, era Claro, lo entrenar conocía igual, a ¿no? todos igual. Exactamente, eran mis compañeros. De hecho, muchos compañeros nunca supieron que a mí me habían sacado. Okay. En ocasiones yo no iba a entrenar porque no quería ir a entrenar, porque no tenía ganas o porque no sé. Y algunos de ellos me decían, pero ¿cómo no vas a entrenar? Y después se lo van a decir al entrenador que no sé qué. O sea, no sabían que yo no estaba allá en el equipo. Y tú que se Y lo diga, entonces no importa. exactamente. Entonces cuando me dan esa Yo tengo noticia, jerarquía. cuando me dan esa noticia, yo sigo Okay. entrenando y bueno, no pasó nada, ¿no? Y llega el momento del evento ese. Llega, eso es uno de los recuerdos bonitos que tengo en mi comienzo, porque llegó el evento
y llegamos al aeropuerto, hacen el equipo, yo estoy en el equipo, por supuesto, y dan la noticia, en el aeropuerto dan la noticia y dice, bueno, hay atletas que tienen problemas con el pasaporte. Y yo digo por dentro, cónchale, chambe, pero qué suerte la tuya. Ahora el primer nombre es el tuyo y ya, justifican. Yo siempre con la negativa, ¿no? Y nada, Okay. sorprendentemente fuimos nada más de un equipo de 12 personas, fuimos nada más 7 personas. Wow. Y yo estaba entre las 7 personas esas. Esa fue mi primera competencia internacional, que fue en Martinica, nunca se me olvida, Martinica. Una isla francesa allá, y bueno, colonia francesa, y fuimos allá a Martinica. Allá en Martinica jugamos un torneo, no recuerdo el nombre, estuvimos allá 10 días, y bueno, te puedo decir cómo fue que regresé de Martinica con 3 trofeos, mejor jugador, el mejor, de todo. Y nada, cuando regresamos, ese año venía ya el Mundial Juvenil, año Okay. 91. Año 91 venía el Mundial Juvenil, que era en Egipto. Dicha sea de paso que en ese Mundial Juvenil estábamos en el mismo hotel y en el mismo piso, coincidió Cuba con Venezuela. De ahí Okay. conozco a Iván, que fue, conozco a Sarti, que fue a ese mundial, y varios atletas acá venezolanos, que bueno, ahora son entrenadores, y los conocí allá Iba a en decir ese. Iván Nieto. Iván Nieto. Y Sarti, que es el entrenador del masculino. Fueron a ese mundial. Y nada, de ahí cuando regresé a Cuba de ese evento, fuimos a otras giras ahí y nada, no paré hasta que fuimos al Mundial Juvenil ese, que fue una experiencia muy bonita. En Egipto, en donde Claro. fuimos nosotros, bueno, Pero en cuando, Egipto, en la claro, misma sala. cuando estuvimos en el Cairo. Pero Exactamente. cuando regresaste de Martinica, Chamber, que vienen con los 3 trofeos, ¿qué te dicen a ellos cuando llegas a Cuba? O sea, me imagino que algo tienen que decirte, ¿no? No, a ver, ¿qué sucede allá en Cuba, mena? Allá en Cuba es un poco diferente, ¿no? Yo pienso que es por la cantidad de atletas que hay de nivel, Okay. y muy bueno, que allá esas cosas no se notan mucho o no es algo muy, muy llamativo. Malo es que no venga algún cubano sin trofeo, o malo es que vengas con un segundo, tercer lugar. Eso es lo malo que se ve en aquel entonces, ¿no? Ya ahora un poquito diferente, pero en aquel entonces, si salías al extranjero tenías que venir como mínimo con una medalla. Claro. Y si no venías con la de oro, ya te miraban mal. Venías con un trofeo, bueno, es normal, porque bueno, allá en Cuba eso era Lo un poco común. complicado con el estímulo, ¿no? Claro, pero tus Con el, compañeros, nadie te dijo nada. no, sí, varios compañeros muy contentos, de los que sabían mi situación, muy contentos. De hecho, el entrenador también contento, en el sentido, contento por mí, ¿no? Y yo feliz, y con más ganas de hacer cosas y demostrar un poquito más. Eso no quitaba que mis posibilidades para hacer la selección de mayores eran limitadas. Claro. Y yo sí, en ese tiempo sí estaba súper consciente de eso. Tenía que ser mucho mejor porque en la selección había muchos jugadores muy buenos, muy buenos. ¿Y Y cómo fue el trampolín entonces, entonces, nada, Chamber, de allí para llegar a la mayor? Me imagino que tiene bueno, algo que ver cuando la FI coloca la figura de libro, ¿no? También en el voleibol. no, ahí viene otra historia. Recuerda que yo jugué playa. Yo Correcto, jugué cierto. playa. Entonces, nada, de ahí regresamos de este torneo, fuimos a un mundial juvenil, regresamos a un mundial juvenil, y ya, por la edad ya no eres juvenil, tienes que pasar a las filas de mayores. Correcto. Ahí empezó el tema de la perspectiva, que no eres muy Otra vez lo bajito, mismo. y la misma historia que ya yo me la sabía, ¿no? Y te digo de corazón, estaba consciente, ¿no? Estaba consciente porque era difícil, no te voy a negar que era difícil. Y entonces, el profesor Tommy, ¿de acuerdo? Tú conoces a Tommy. Sí, sabes que Tommy vino dijiste un que día, yo jugaste tenía buena. playa y me acuerdo cuando estuvimos en Italia que me ganaste, voy a reconocerlo. ¿Verdad, mira? En Italia que jugamos, verdad que sí, mira. Con Vincenzo. Nada, con Vicenzo, verdad que sí. De hecho, hoy creo que es su cumpleaños, ya le mandé felicitaciones. Oye, Eh, no lo recordaba. entonces, nada, viene Tommy y habla conmigo. Me dice, mira, Chambe, tú por tus cualidades tienes posibilidad de jugar playa, ¿por qué no vas a jugar playa? Y en ese momento en Cuba estaba empezando la furia del voleibol de playa.
Okay. Habían varias parejas que participaban en algunos torneos internacionales, pero todavía el playa no era olímpico, o sea, no estaba en los programas de la FIA, eran torneitos así aislados, ¿no? Que Sí. participaban. Entonces en Cuba no era la fiebre esta de la playa, eran jugadores que habían estado en selecciones o algo, jugaban playa y bueno, era como una rosquita, por decirlo de alguna manera, una rosca, eran los mismos siempre que participaban y algo así, ¿no? Claro, esos que estaban ahí eran muy buenos también. Pero bueno, no permitían que entrara nadie para estar en la rosquita ahí y bueno, cosas como esas. Eso yo me entero después. Pero en sí al principio no estaba muy convencido del voleibol de playa. Yo no estaba muy convencido del voleibol de playa, el sol y esas cosas no me llamaban mucho la atención. Y que también es muy Y difícil. sí, complicado. Y nada, al año, como no había selección nacional tampoco, la gente que jugaban voleibol de playa eran los que vivían en La Habana. Okay. Yo no vivía en La Habana, yo estaba becado en la escuela de La Habana. Si me sacaban de la selección, ya no tenía dónde quedarme, ¿no? Eso era otra preocupante. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí en La Habana? Inventando por aquí, sin dónde quedarme. Y no, yo me regreso para mi estado. En ese trance, estaba en el tema de irme para mi estado, estaba estudiando, se abre una convocatoria, o sea, se va a hacer un torneo de Okay. voleibol de playa, donde las primeras parejas van a ser integrantes de la selección de voleibol de playa del país. Ya se iba a hacer una selección nacional Claro. de voleibol de playa del país. Y ahí fue que dije, concha, aquí entonces vamos a ver qué tal. Y empiezo a entrenar voleibol de playa. Empiezo a entrenar voleibol de playa y nada. Me acuerdo que estaba mi amigo Francis. Éramos la gente que estábamos así, que éramos de los estados. La mayoría de la gente eran de La Habana, pero nosotros era los que estábamos en los estados y estábamos coleados para ver si nos quedábamos, ¿no? Okay. Y participamos en ese torneo y bueno, ganamos. Yo no jugué con Francis, pero yo gané, a ver, yo agarré primero y Francis agarró segundo con la pareja que jugó de Santiago de Cuba. Y nada, efectivamente integramos ya la preselección. Y ahí comienza mi historia entonces en el voleibol de playa. Una historia larga que terminé con 8 años, 7 años jugando voleibol de playa, participando en series mundiales, participando bueno, de hecho, yo soy el primero, y yo sé de paso, soy el primer campeón centroamericano de voleibol de playa, aquí en Venezuela, en Por Maracaibo, Cuba. por Cuba, en el 98. ¿Quién era tu play? Obtuvimos el primer Ahí ya lugar. jugaba con Francia ya. No, ahí jugué Okay. con Milanés, que era el que jugaba con Francia, exacto. Ahí, Ya. entonces, bueno, empezó mi recorrido ahí en el voleibol de playa, me enseñó mucho, me enseñó mucho. O sea, que tienes mucha historia tú con el tema de Venezuela. O sea, tu primer campeonato con Cuba de un centroamericano lo hiciste en Maracaibo. Y bueno, y Sí, ya vamos a tocar el tema de cómo llegas a Venezuela. Una vez que estás con la selección de voleibol de playa, Chamber, que bueno, que ya tienes este largo tiempo con el tema de voleibol de playa, ahí sí entra entonces cuando cambian, que introducen el tema del libro y te llaman a la selección, o cómo tú correcto, entraste a la selección correcto, de mayor de voleibol de correcto. cancha que de Cuba. Correcto. ¿Qué sucede? Tú sabes que siempre queda, o por lo menos a mí, ¿no? Me quedaba la espinita esa, ¿no? Que, bueno, estaba ya en la selección de playa, había representado a Cuba en varios torneos, eh, pero quedaba, de hecho, no se me olvida que en varias ocasiones coincidíamos con el equipo de Cuba de voleibol y nosotros, por poner ejemplo, centroamericanos, como era voleibol, dormíamos en las mismas habitaciones prácticamente, en el mismo pasillo estábamos, las habitaciones unas con otras, y yo siempre he tenido buenas relaciones con toda la gente de voleibol, ¿no? Y, y te queda esa espinita de concha, yo hubiese estado ahí también, o sea, eso te queda por dentro. Pero conscientemente sabía yo que eran Claro. muy limitadas mis posibilidades por el nivel que tenía el voleibol, o que tiene todavía, ¿no? El voleibol cubano, ¿no? Mucho nivel, muchos jugadores muy buenos, y sabía que las posibilidades mías eran muy remotas. ¿Qué sucede? Después sale la Federación Internacional, empieza a implementar el líbero. Y entonces el tema ese del líbero, ya la playa en Cuba, tanto tiempo en la playa, tanto sacrificio, yo lo veía como que
demasiado sacrificio y poca ganancia, ¿no? Por decirlo, no estamos hablando de la parte económica, ¿no? Claro. Pero me veía como un poco estancado ya y que, conchale, todos los días acá no veo prosperidad en algunas cosas, ¿no? Y sale esto del libro. En aquel entonces hace una convocatoria para buscar libros para la selección nacional. Okay. Y dije, bueno, voy para allá, vamos a ver qué pasa. Hablo con los jefes, ¿no? Le dije, mira, yo quiero medirme como tema de libro. Créeme que mucha gente me tenía en mente, ¿no? Pero no quiero irme si o sea, no hago el grado, ¿no? Pues me regresar a la playa. O sea, me dijeron, no, chambe, no tiene problema con eso, ve para allá. Y así fue. Fui para allá, éramos como que, cuando yo llegué ya, cuando habían hecho como 2 eliminatorias ya se aparecieron allá como 20 libros. Y cuando llegué quedaban como 10, 8, no sé. Y empecé a entrenar y nada, quedamos alrededor como 3, después al final 3 y bueno, ya después ya que era con Gilberto Herrera, otro entrenador muy connotado allá en Cuba. Y ya quedé ahí en la preselección, ya no quedé en la preselección de la sala. Y eso fue otro momento, fue como otro aire, ¿no? O como un segundo aire de mi carrera deportiva, porque bueno, ya como algo que como cumplir el sueño, coño, ya estoy aquí, es lo que me faltaba, ¿no? Pero bueno, todavía no tenía nada en la mano, era parte de la preselección. Claro. Y fue duro también, fue duro. Nada, estuve y hice el grado y nada, fui libero de la selección al lado de esa generación salvaje de voleibol que bastante triunfo le dio a Cuba y en el mundo, ¿no? ¿Y Y ahí comienza mi historia como le digo. ¿Y cómo fue la experiencia entonces, Chamber, cuando ya estás con el voleibol de cancha? Que si no me equivoco, creo que tuviste un premio como mejor libero en alguna competencia, inclusive en la Liga Mundial, ¿no? Algo así, tengo entendido, quizás me equivoco. Sí, en varios torneos tuve premios como mejor libero. Uno de los ídolos míos, ¿no? De esa posición era Sergio, el brasileño. De hecho, por tanto que competimos, hicimos una buena amistad y bueno, tú sabes cómo es uno, ¿no? Me acuerdo cuando nos veíamos, él, coño, me saludaba con tremendo aprecio, de hecho me regalaba sus uniformes, sus cosas, hacíamos intercambio, una bonita experiencia. En ocasiones, en torneos que coincidía con Sergio, bueno, por supuesto, él se llevaba la mayoría de los premios en la función esta de libero, ¿no? Pero en torneos que participábamos que fuera del área, nos seca, Claro. que no está Sudamérica, ahí sí, ahí tenía posibilidad y bueno, sí agarraba los premios estos de mejor libro, mejor recepción o mejor defensa, sí agarraba algunos premios de eso. Pero sí, fue una experiencia muy bonita. Primero representar al país en el voleibol de sala, ¿no? Y segundo, los compañeros que tenía alrededor mío. Era un nivel muy alto que tenía el equipo. ¿Qué sucede? Que después hubo una etapa en Cuba de que se fueron a jugar los jugadores, esto que está surgiendo ahora, ¿no? Claro. Al extranjero. Después, por motivo esto político, cuando se regresaron, los atletas regresaron de esos países, Cuba cerró los tratos. Y eso como que cambió un poco la mentalidad de los atletas, de mucho, y específicamente nosotros en voleibol. Cambió mucho la mentalidad y nada, los atletas habían tenido un nivel de vida muy alto, la adquisición de jugar en esos países aportaba mucho económicamente, y cuando se vieron que perdieron eso, bueno, nada, el cuento no es muy largo. En el otro evento que fuimos, desertó la mitad del equipo. Ese fue Ahí en es el evento en Bélgica, ¿no? Exactamente, en el evento ese, que ahí se quedó todos los atletas, ahí fue donde se quedó yo, Juan, Hernández, Ramón Gato, Macha, Denny, no, eso fue, y eso en Cuba fue, bueno, primera vez en la historia que un equipo la mitad. Después, bueno, eso fue como decir que los que abrieron la brecha en todos los deportes, porque en un deporte se quedaba 1 o 2, pero no hace. Y bueno, a raíz de ahí hubo un equipo que, bueno, te digo, teníamos posibilidades grandes a futuro con ese equipo. Y de ahí, bueno, es que
quedamos poco ya de esa, como decimos nosotros, de la vieja guardia. Sacan al Venado, sacan a todos los entrenadores, entra Eliseo, que estuvo acá en Venezuela también, entra Eliseo como entrenador, y con una visión ya más allá, viene una generación joven, que ahí es donde viene entonces la generación de Juan Torena, de Simón, de Leal, de León, de Resuelo. Es cuando llega entonces esa nueva generación. Y por supuesto nosotros, que éramos la otra generación, creo que ese año nada más jugamos la liga y ya bueno, sí, ya entró esta nueva generación. Y hasta ahí fue que duró. Creo que si el equipo, o sea, o parte del equipo, parte de los atletas, no hubiesen decidido desertar en ese momento, creo que esta generación con la que yo venía trabajando hubiésemos durado un poquito más. Claro. Pero bueno, ya venirle esta nueva generación, ya bueno, hubo que darle paso ya como que, ojo, en su momento yo tampoco lo entendía. Cuando se me habló a mí de la proyección, ¿no? Tampoco lo entendía. Muchas cosas uno no entiende después que está en el otro, en este papel que estamos ahora de entrenador, ¿no? Por supuesto. Chamber, ¿y cuál es el evento que tú más recuerdas en voleibol de cancha y voleibol de playa y por qué? En el voleibol de cancha, sinceramente, el que más recuerdo fue el de un no seca en Barbados. No sé qué en Barbados. ¿Por qué? Por varias cosas, ¿no? Ese torneo lo ganamos invicto. Ese torneo me llevé 3 trofeos. Me llevé mejor recepción, defensa, mejor libro. Y después tuvo una connotación porque, bueno, no sé si sabes que en Cuba en el 74, 76, hubo un atentado a un avión de deportistas que salía de aquí, escala en Barbados. El avión hizo escala en Barbados y en Barbados le pusieron una bomba al avión y el avión, por supuesto, estalló en el aire, ¿no? Y hay un monumento allá en Barbados. Y bueno, nosotros fuimos a ese monumento y hubo unas palabras y creo que eso nos marcó a todo el equipo, nos marcó en aquel entonces, ¿no? Porque bueno, fue un acto terrorista en aquel entonces a una delegación de esgrima de cubanos. Y entonces ese creo que fue uno de tantos torneos, uno de los que más marcó fue también eso, ¿no? Te da otra visión de lo que uno hace, de la responsabilidad, de lo que representa para un país, para una nación, ¿no? Y entonces creo que eso fue uno de los que más me marcó en la cancha. En la cancha. Y en la sala, en la playa, bueno, creo que fue el centroamericano que ganamos acá primero, por varias razones, ¿no? Fue el primer centroamericano de voleibol de playa. Bueno, creo que mi nombre está en la historia de voleibol de playa. Fue el primer centroamericano de voleibol de playa. Y segundo, cómo ganamos la medalla de oro esa. Los inconvenientes que estuvimos. Salimos, nosotros veníamos de una gira veníamos de la Serie Mundial. Sabes que las Series Mundiales son varios países. Bueno, tú tienes conocimiento de eso. Y veníamos de una Serie Mundial. Llegamos a Cuba, ya se había ido la delegación y porque se retrasaron los vuelos, llegamos a Cuba, se había ido, entonces nos mandaron un vuelo, llegamos a Venezuela, llegamos aquí a Caracas solo, sin que nadie nos esperara. De ahí fuimos, nunca se me olvida, brincamos a la terminal de vuelos nacionales para ir para Maracaibo, llegamos a Maracaibo. Nunca se me olvida que nos salvamos más bien por la hermosa de los vuelos nacionales, que nos dijo cómo teníamos que hacer cuando llegáramos ahí para llegar a la villa. Nos llevó ella misma a la villa, la tuvimos que esperar porque nadie nos estaba esperando prácticamente. Claro. Y muy contento porque ella después fue a vernos jugar y una experiencia bonita. Pero ¿qué sucedió? La discusión de la medalla de oro, perdimos el primer tiempo con México. El primer tiempo perdimos con México y el segundo tiempo lo ganamos. Y vamos en aquel entonces que volvió de playa, sabes que ahora
es como la sala, ¿no? Ahora, primero, la cancha ahora tiene 1 metro menos. Y es Claro, como la cancha que está Ibre. En aquel tiempo que yo jugué playa, no era así, era cambio de bola. O sea, claro. un partido te podía durar y entonces, ajá. Para poder Y hacer puntos, tienes que tener servicio. exactamente, exactamente. Y entonces si se jugaba, si había empate a un C, y se jugaba un solo C. Ya. Un solo C a 15 y ya. Entonces, si había empate, si se jugaba de 3 a ganar 2, había empate, el tercero sí era tiebreak. Okay. Y entonces, bueno, cuando vamos a jugar el tiebreak, hay un aguacero, llueve. Eso fue una de las cosas que me sorprendió aquí en Venezuela, ¿no? Y en Maracaibo, porque había mucho calor, un calor inmenso, ¿no? Y lo que nos decía todo el mundo, no, aquí no llueve, aquí no llueve. Y ese día cayó un aguacero, hubo que abrir una zanja del terreno para que sacara el agua. Y después, bueno, fuimos al tiebreak, ganamos la medalla de oro y creo que eso fue una experiencia bonita. Disculpe, recuerdo que después me hicieron la prueba de doping. Yo me acuerdo que yo había Okay. terminado de ir al baño, en el TCC había ido al baño y por supuesto fuimos a la prueba de doping esa y no orinaba y me trajeron líquido, me trajeron cerveza y bueno, aquí mismo celebra y bueno, fue bonito, fue una experiencia bonita de las que tanto que tengo de la playa, ¿no? Y, De y, iguales y, que la, y otras. la persona detrás de tipo para todos lados te coordinara. No, 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 no. Me metieron un cuartico esto donde estaba habilitado como si fueran unas gandolas así, ¿no? Ya. Que tenían habilitada para eso. Y ahí adentro conversando, porque habían varios cubanos también conversando ahí y nada, y bebiendo y celebrando también la medalla de oro, Claro, ¿no? claro. Porque habíamos terminado ya y Qué bueno, bueno, qué bueno. fue una experiencia bonita, fue una experiencia bonita. Chamber, y entonces cuando ya llega esta nueva camada a la selección cubana de voleibol masculina, ¿no? De los mayores, que bueno, que llega Eliseo Ramos y se va de paso a esta nueva generación, que bueno, ya sabemos quiénes son, los nombres, y que lo hemos visto también en la historia de voleibol, que ahora inclusive pertenecen a otros países, ¿no? Hablamos de Juan Reina en Italia, Wilfredo León en Polonia, Leal en Brasil, ¿no? Y paré de contar. Cuando ya pasa esa época, ¿qué pasa por la mente de Chamber? Dice, ok, se me terminó la carrera como atleta, ¿qué hago ahora? ¿A qué me dedico? Sí, es un poco, ahí en Cuba es difícil, ¿no? Es complicado porque, te digo, por lo que he vivido ahora acá en Venezuela, es un poco más complicado en Cuba, ¿no? Para darte acceso a, a tanta responsabilidad como es el alto rendimiento allá, ¿no? Eh, Aquí, por ponerte un ejemplo, es un poquito más fácil porque, bueno, aquí a lo mejor no estudiaste la carrera de licenciatura, pero pasaste varios cursos y tienes posibilidad de trabajar en algo parecido, ¿no? Afín a lo que tú creas, ¿no? Allá en Cuba es muy un poco complicado con eso. En Cuba lo primero que te piden es ser licenciado. Tienes que tener una carrera universitaria. Y después vamos a ver los cursos y cosas como esas para darte acceso al alto rendimiento como tal. Okay. Y nada, después que terminó esa etapa, ¿no? Como atleta, que me plantean la perspectiva que tenían los entrenadores y toda esa serie de cosas, fue un momento o una etapa frustrante, ¿no? Porque bueno, tú sabes que, y tú pasaste por eso, ¿no? Tú sabes que uno cuando es atleta, piensa que es atleta toda una vida. Sí. Y entonces, bueno, fue un poco difícil, ¿no? Recuerdo que ya para aquel entonces, eh, Eliseo ya no estaba frente a la selección. Le dan la responsabilidad esa a Roberto García, que estuvo acá con la selección de Venezuela. Le dan esa posibilidad a él. Yo llevaba ya casi un año o casi un año sin hacer nada. Estaba buscando a ver cómo me integraba, ¿no? Y un día siempre tuve buena relación con Roberto y un día hablo con Roberto, ¿no? Le doy mis inquietudes, lo que quería hacer y qué posibilidad había de estar ahí, ¿no? En el alto rendimiento. Y nada, Roberto me dijo, bueno, dame un tiempecito, déjame conversar eso con las autoridades. En Cuba no es así tampoco, que sí, métete, no. Hablar con las autoridades, a ver qué se piensa. Allá se valora mucho las actitudes tuyas, cómo piensa también políticamente. Eso allá Claro. es un poco más complicado, ¿no? Y bueno, yo en mi carrera deportiva como atleta siempre tuve una buena conducta, nunca tuve problemas de ningún tipo, ¿no? Creo que eso me ayudó también, ¿no? Y un día me llama Roberto y me dice, mira, Chambe, ya hablé, puedes comenzar acá, vamos a ver cómo comenzamos. Y nunca se me olvida la primera experiencia frente a los atletas, ¿no?
llego yo con Roberto y me dice, mira, empieza con un muchachito entrenando ahí, que ellos llegaron, en la misma experiencia que tuve yo, ellos llegaron de sus estados, empiezas con ellos para hasta que pase el tiempo a ver cómo vamos a ir conformando los grupos de entrenadores, ¿no? Y me acuerdo que yo me viré y le dije, Robert, pero ay, ¿qué le hago? ¿Qué le digo? Me dice, no, tranquilo, haz lo mismo que tú has aprendido. Y ahí así fue que comencé mi carrera como entrenador con un grupito de 10 o 12 personas, sin tener conocimiento de casi de planificación, de entrenamiento deportivo, ni nada, Okay, ¿no? Ni mucha metodología, más bien empezando a enseñar lo que me enseñaron a mí, ¿no? claro. Y así comienza mi carrera como entrenador. Y ¿Y, nada, y, y qué estabas estudiando, Chamba? Cuando estabas estudiando, ¿qué estudiaste? sí, yo estudié, bueno, licenciatura en cultura física. Yo soy Ok, licenciado en cultura física. ok. Eh, 6 años en la universidad. Y nada, después que... Dime. No, que Discúlpame. te iba a decir, tranquilo, adelante. Te iba a decir que, y entonces, después que pasa eso, ¿cómo llega Chamba a Venezuela en su primera misión cubana en nuestro país? Bueno, no, nada. Yo, después que pasa eso, yo empiezo a trabajar en Cuba Con con Roberto. Roberto, ya con la selección. Ya empiezo a trabajar con Roberto con la selección nacional. Parte que empieza, estaba esta camada, Guantorena, Simón, que prácticamente fuimos compañeros de equipo y ya ahora era entrenador de ellos, ¿no? Fue una cosa cómica, ¿no? Y un poco también complicada, como somos nosotros los cubanos de jocoso, ¿no? Era a veces un poco complicado. Pero fue una experiencia bonita, fue una experiencia bonita. Ahí estuvimos trabajando, estuve como 5 años trabajando allá con las selecciones mayores. Después empiezo a trabajar con los juveniles. Después pasó esto mismo. Eh, Varios atletas eso empezaron a quedarse en otros países. Y bueno, allá en Cuba generalmente cuando sucede eso en masividad, sacan a todo colectivo técnico del equipo y empecé a trabajar con los juveniles y después pasó a trabajar con el femenino. Ok, Cuando llego a Venezuela, ¿qué sucede? Acá en Venezuela, hasta ese entonces, todos los entrenadores que trabajaban con la selección nacional de voleibol acá, la mayoría eran cubanos. Siempre en voleibol acá han trabajado muchos cubanos. Y la profesora Judy tenía conocimiento de los entrenadores de Cuba que trabajaban con selección. Ella siempre, en su característica, siempre pedía entrenadores que estuviesen trabajando con el alto rendimiento en Cuba. Y recuerdo que yo tenía previsto un contrato para otros países y me llaman del alto rendimiento en Cuba. En Cuba es un poco complicado eso, me llaman del alto rendimiento y me dicen que la profesora había ido allá, que quería entrenadores. Aquí estaba Tommy. Yo conozco a Tommy de hace mucho tiempo, tengo muy buenas relaciones con él. Y ya él había hablado conmigo, había hablado no conmigo, sino con la profesora el tema ese mismo. Y nada, estaban pidiendo que fuera que viniera para acá, para Venezuela, a trabajar acá con la selección. Y bueno, allá en Cuba hubo algunos problemas, otras cosas, y bueno, paro aquí en Venezuela. Paro aquí en Venezuela, pero cuando llego aquí en Venezuela, ya el grupo ese de Tommy, Sergio, varios entrenadores, la Triada Médica también, todos eran cubanos, ya llevaban como 5, 7, 8 años acá en Venezuela. Y por parte del convenio Cuba-Venezuela, normalmente no puede estar más de 4 años ok. o más de 3 años. Hay su limitación con eso, ¿no? Y ya ellos lo habían mandado para Cuba. Pero cuando lo mandan para Cuba, la profesora, o sea, la profesora Yubi, la presidenta, no estaba muy de acuerdo con eso y tuvo sus problemas con la misión La cubana. misión. Y determinó que no quería ningún cubano ahí. Pero todo ese problema me agarra a mí aquí en Venezuela. Ya Ok, yo estaba aquí ya. Y nada, la misión me decía, tienes que esperar porque hay problemas, no sé qué. Yo a la presidenta la conocía de vista y algunos torneos cuando atleta y como entrenador de la selección cubana, sí la conocía, conversamos, pero no tenía una relación con ella, ¿no? Y nada, un día de tanto tiempo, ya llevaba ya un mes aquí en Caracas sin hacer nada, y un día voy al gimnasio y me siento a hablar con ella. Y ella me habla muy claro como habla ella, ¿no? Me dijo, mira, Chambi, yo no tengo nada en contra de los cubanos, no tengo nada en contra de usted,
pero la misión determinó hacer esto así, asado, pero bueno, tú mejor que nadie sabes eso. Aquí la que manda soy yo, y es como digo yo. Y hasta que esto no se arregle, no quiero a nadie aquí. Y digo, bueno, hay que esperar entonces. Y ya le planteé eso a la gente de la misión, y la gente de la misión me dijeron, mira, Chambe, tú viniste aquí a trabajar con la selección nacional, sería injusto que te mandáramos con un estado, porque es complicado en los estados, no es lo mismo. No sé si tú quieres, o digo, no, regréseme para Cuba, así no se puede, no se puede. Yo verdaderamente para ningún estado no pienso ir así. Pero en el transcurso te dije que esto llevaba un mes, en el transcurso veo a Miguel Camberro, que fue entrenador de la selección. A Miguel Camberro lo conocía también de esto mismo, ¿no? Él fue entrenador de la selección de acá de Venezuela, Claro. nos coincidíamos en muchos eventos. Y bueno, gran amigo, por cierto. Exacto, y entonces yo siempre tuve una buena relación con Camberro, por esta misma cercanía, ¿no? Y un día él me ve un día en el IRD, y se sorprendió cuando me vio, Chambe, ¿qué haces acá? Y cónchale, qué bueno que estás acá en el país, ¿no? Y le planteo, o sea, le digo todo lo que estaba sucediendo y por qué estaba ahí. Y me dijo, mira, esto si no se resuelve, yo necesito que tú trabajes conmigo allá en Bolívar, que me ayudes con la selección de allá, no sé qué, todas esas cosas. Y nada, me dio su tarjeta, y un día, conversando con la gente de la misión, que ya estaban en el tema de determinar que si me iba para Cuba o no, otras amistades mías, otro compañero mío que vino conmigo, me dijo, Chambe, ¿por qué no llamas a tu amigo y vamos para allá? Si ya no estamos aquí, no sé qué. Y me convenció y llamó a Miguel Camberro. Y nada, conclusión, fui a parar a Bolívar. Llegamos a Bolívar, muy buenas atenciones con Camberro allá, verdaderamente. Lo que me preocupaba era porque la gente de la misión tiene otra característica, los que no están con la selección nacional. Claro. Y verdad que él me puso todas las condiciones allá sin ningún tipo de problema. Y estuve como 8 o 9 meses trabajando allá con las selecciones de playa y de sala. Y bueno, clasificamos a los equipos a los Juegos Nacionales de 2012, creo. Y bueno, un trabajo chévere, una experiencia bonita allá en 2011 o 2013, una de las dos. 2011. Eso fue en Lara. Una experiencia muy... Y que fue en Lara, exactamente. Chamber, yo estuve en esos Juegos Nacionales como entrenador de Distrito Capital. ¿Verdad? Claro, era como el tercer entrenador de distrito. Claro, no estaba en la banca porque era el tercero, ¿me entiendes? Ya. Estaba Freddy Berroterán como principal, estaba el segundo como que era Joel Regalado, si no me equivoco, como Wilber Trujillo. Y en esa camada estaba como jugador, adivina quién, Emerson Rodríguez. Emerson, y te acuerdas de Arteaga también. Daniel Arteaga también estaba, claro. Sí, y estaba claro. Roger Alandete, Paul Viloria. Yo fui Sí, entrenador de ellos, Chamber. Sí. Yo recuerdo cuando íbamos a la gira que yo y Emerson siempre te fastidiaba con eso. Chalequeábamos con eso, sí, yo me acuerdo. Y nada, de ahí se arregla el problema que hubo ya con la federación, Okay. y la misión, y mandan a buscar a Roberto García. Ya Roberto García me había comunicado los planes que tenía y me dijo, apenas yo llegue allá, vienes a trabajar conmigo. Y así fue. Claro. Y así es como entro a trabajar con la selección nacional de voleibol de acá de Venezuela. Con Roberto García en el 2012. Que entraste a la masculina. Con la masculina. Yo comienzo a trabajar acá con la masculina. Y ahí hicimos un buen trabajo ahí. Creo que esta misma camada, Emerson, Fabián, Jonathan Wilmer, con ese grupo fuimos en el 2012, después de tantos años Venezuela, después de tantos años, y es la última vez que Venezuela ha ido a un mundial juvenil. Es que fue, si no me equivoco, fue en Polonia, ¿no? Exactamente, fue en Polonia, correcto, fue en Polonia. Sí, eso lo recuerdo. Clasificamos ese mundial lo recuerdo. Clasificamos en Brasil y fuimos al mundial entonces juvenil en Polonia. Chamber, ahí te regresas a Cuba después de la misión, ¿no? Ajá. Ahí, bueno, después de todos estos torneos que participamos acá, me regreso, se me acaba la misión, los años que tenía que estar acá. Y otra vez, cónchale, ¿qué hago ahora? No, me regreso allá, en aquel entonces ya yo había conocido a mi esposa allá. Y nada, me regreso a Cuba. Y al tiempo de estar en Cuba, va mi esposa para allá y nos casamos. Nos casamos y me regreso de nuevo para acá. O sea, que en la misión cubana en Venezuela te enamoraste
Ella viajó a Cuba, te Ajá, casaste en Cuba para sacar tus papeles, venirte a Venezuela y vivir con ella en Venezuela. Es lo que entiendo, ¿no? eso es correcto. Eso es correcto, es correcto. O sea, Y entonces Cuba, te iba a dime, dime, decir dime. que en Venezuela encontraste primero trabajo, tu experiencia en el mundo de voleibol, tu primera medalla en voleibol de playa en la historia de los centroamericanos, aparte el amor de tu vida. Correcto. O sea, que creo que Venezuela para ti, bueno, te ha marcado toda tu vida, ¿no? Sí, sí, mi segunda patria, mi segunda patria. Ya. Aquí en Venezuela llevo ya 10 años, ya. 10 años acá en Venezuela. Y bueno, Chamber, pero entonces, ¿tú bueno, tienes ya cédula de residente venezolano o todavía no? sí, sí, yo soy residente, ajá, yo soy residente en Venezuela. Yo lo que no soy nacionalizado ¿Y qué todavía, te pero sí falta soy residente. para pedir la nacionalidad? No, no, en realidad no me falta nada. Ya tengo el tiempo para pedirla. Lo que sucede acá es que estos trámites son un poco complicados acá. Se demora Ya. mucho con este tema y más ahora, ahora es más complicado todavía. ¿Pero tienes Pero pensado algún día sacarlo? O sea, para poder sí, decir, no, soy es que venezolano. quiero, es que quiero, es que quiero. Hace años estoy estoy por eso. Quiero. Qué Por bueno, qué varios bueno. motivos, ¿no? Bueno, fíjate cuando te saludaba, cuando estábamos en Venezuela, que viajamos, yo te hacía mucha broma y te decía, Giovanni Chamber, decía lo siguiente, Giovanni Chamber, nacido en Cuba, residenciado en Venezuela como apellido francés, ¿te acuerdas? De serio, me decías así. Me decías así. Sería bueno que puedas sacar tu nacionalidad, porque ya para mí, tú eres un venezolano más chamber, le has dado mucho al voleibol, tienes más de 10 años en nuestro país y creo que también te mereces eso, que además inclusive te ayuda también al tema, por lo menos hacia muchos países que venezolanos no le piden visa hacia Europa, hacia Sí, Asia, sí. que te ayuda a veces que la gente no sabe. En muchas competencias, por ejemplo, una de las últimas competencias, el Preolímpico de voleibol de cancha femenino, no pudiste llegar al primer partido por el tema del visado, que tú dices, Eso es correcto. ¿hasta dónde hemos llegado con el tema deportivo? Que hace poco también no pudo llegar a Canadá la venezolana, la esgrimista, se me dio el nombre de ella, ¿vale? Que fue ministra del deporte. Ah, sí, la ministra que fue ministra del deporte. Alejandra Benítez. Alejandra Benítez, que recientemente le negaron la visa para Canadá. Bueno, no se la negaron, no le dieron Exacto, respuesta, correcto. pero eso básicamente fue una No le dieron negación de respuesta. la visa, pero sin dar respuesta y Mm. no pudo llegar a la competencia y que era una competencia clasificatoria de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, por eso sabes lo digo. que nosotros hemos pasado, bueno, tú has tenido experiencia porque tú tuviste un tiempo que viajabas con nosotros y sabías que en el aeropuerto, ¿te acuerdas en Japón mismo? Claro, Que Cámara, el doctor cámara y Cámara, yo, exacto, correcto, un que le problema dijeron, así. no, usted no puede salir de aquí, pero ya va, o sea, si yo trabajo en Venezuela, vivo en Venezuela, estoy en misión, no, pero usted no entra. Y todo como que, ajá, Recuerda y eso, sí. cámara aquí, ¿qué hace usted aquí? Bueno, no sé, será pedir plata aquí en la esquina, porque ya yéndonos todos para Venezuela, que de verdad, Exactamente, de que de verdad regreso, es un es un complicado, es tema, complicado. y que de hecho, lo voy a decir públicamente porque no estoy mintiendo, yo me acuerdo que en ese momento llamaron fue el cónsul, el embajador de Venezuela en Japón, no, que la misión cubana, no sabemos qué No, misión, yo decía, ya, Dios santo, nadie sabía eso, o sea, por nadie favor, sabía nada de ¿cómo eso, no vas a nadie saber sabía. si tienes una gente en tu país que está trabajando por tu país, cómo no vas a saber qué es lo que están haciendo? Pero bueno, ese es otro tema que se puede extender después. Chamber, ya cuando tú se casas en Cuba, te vienes a Venezuela, esa decisión, tu familia, tú con ellos la conversaste o sencillamente llegaste y me voy a Venezuela y me fui. No, eso se conversa o sea, por lo menos en la familia mía, todo se conversa, solo conversamos ya de mi decisión, lo que quería hacer, y no hubo problema, todo el mundo estuvo de acuerdo y no hubo tanto tropiezo con respecto a eso. Ya en Cuba, con respecto a eso, hay una nueva civilización, por decirlo de alguna manera, y no hay, al principio sí, yo tengo compañeros aquí que pasaron mucho trabajo Okay. para poder hacer eso, ¿no? Y nada, ya en Cuba en ese tiempo ya era más flexible y te digo, yo demoré poco, ya estaba aquí y al tiempo de llegar aquí ya empecé a trabajar, por supuesto, de que yo regresaba no lo sabía nadie. Yo recuerdo cuando me presenté al gimnasio y hablé con la presidenta, ella se sorprendió como, ¿tú qué haces aquí?
Bueno, cuando todo el mundo me vio, la mayoría, todo el mundo me decía, ¿qué tú haces? Y bueno, entonces ahí comencé de nuevo a trabajar ahí con la selección hasta que cuando regreso ya estaba ya el italiano. Ya estaba el italiano Vincenzo. acá. Vincenzo Vicencio, nace. estaba ahí Vicencio acá, Vicencio nace. Ya estaba acá ya y se estaban preparando para el Mundial de Polonia, que tú participaste. Correcto. Se estaban preparando para allá, pero yo no los vi a ustedes porque ustedes estaban en Portugal. Yo no los veo a ustedes hasta que regresan de allá. Y Correcto. yo comienzo a trabajar ahí con los juveniles, que supuestamente se vieron un nuevo evento, que no se fue, y bueno. Después, cuando regresan ustedes del Mundial, cuando regresan del Mundial, que regresa todo el equipo, yo creo que había visto una o dos veces a Vicencio. Él me había visto a mí, él me cuenta después, porque después tuvimos una buena relación después, laboral y personal también. Él me cuenta a mí que él me vio jugar en Italia, que él me vio Ok. jugar en Italia, que él era muy seguidor de los equipos cubanos. Y cuando él me vio, me dijo, tú no eres fulano, y empezamos a conversar ahí. Y él se iba ya para Italia y se regresaba para el nuevo curso escolar, ¿no? Para la nueva temporada. Y me dijo, antes de irse, me dijo que quería que yo trabajara con él, ¿no? Y yo, bueno, Ok. le dije, bueno, Vicencio, para mí sería un honor, ¿no? Pero eso creo que independientemente hay que hablarlo con la profesora. Y me dijo, no, ya yo solo tengo hablado con la profesora, ya había hablado ya, me faltaba nada más hablar contigo para ver si tú estabas de acuerdo. Y ahí es que comienzo a trabajar entonces con los italianos. Y bueno, Ahí, que tú fuiste partícipe también de eso. claro, y de allí voy a hacer algo y tú me vas a decir que te recuerdo esto que voy a hacer. Échale el cuento a la gente. Sí, sí, no, ¿qué sucede? Ben y yo tenemos algo aquí de caminadera porque para nadie es secreto que, bueno, en todos estos países que íbamos, eh, nosotros, el tiempo era muy limitado, ¿no? Por el mismo tiempo en lo que desayuna, entrena, almuerza, ves video, prepárate para el juego, el tiempo es muy limitado. Y entonces, en ocasiones, en el caso mío, es más complicado porque soy entrenador. En Claro. el caso de Mena ese es su trabajo, ¿no? De tirar aquí fotos, mirar, caminar o lo que sea que tenga que ver con su trabajo. Y en ocasiones, yo le decía, Mena, ¿para dónde vas hoy? Mena me decía, no, vamos a hacer esto aquí, voy a tomar, no sé, voy a editar esto aquí y después voy al frente del hotel para editar X cosa, ¿no? Y decía, coño, Mena, pero ¿y cómo hago para él? Entonces teníamos la seña esta que era, me decía, no, todo el tiempo caminando. Y me acuerdo de Japón, que es el recuerdo que más grande tenemos, teníamos el tiempo, el mediodía limitado, pero pegado, pegado, ¿no? Y entonces dije, bueno, Mena, vamos a Creo aprovechar en que, los creo que campamentos estos almorzábamos, creo que almorzábamos a las de 12 a 1 y en las 4 íbamos a entrenar, si no me equivoco. y a las Algo 4 vamos a así. entrenar, exacto. Y entonces, bueno, mira, en lo que almorcemos y los muchachos se van a dormir, vamos a conocer el faraón, a los castillos, ¿qué? Cualquier cosa, ¿no? Y Mena me dijo, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Y una anécdota bonita porque agarramos el metro, corriendo, y visitamos, no me acuerdo, era un palacio, Mena, algo de eso, ¿no? Sí, Y un ven a castillo, la creo. obra y entonces ahí nos embullamos porque vimos unos, ¿te acuerdas? Unos chores que eran baratos y miramos pero mira la obra, y corre. No, pero una experiencia bella y ahí se Pero, nos quedó pero cada por vez que donde ven y yo íbamos, nos caminábamos así comunicamos, rapidito. Camina, 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 camina. así. Entonces cada vez que nos comunicamos nosotros tenemos unos muñequitos y los ponemos en experiencia bonita. Sí, sí, Eh, pero era como único, teníamos posibilidad a veces de caminar, ¿no? Ya en Italia fue diferente, en Italia sí estábamos ya en una etapa de claro. preparación, que estuvimos ahí y ahí sí hubo Como tiempo 20 ya días y más o bueno, menos. como 20 días ahí y bueno, ahí sí tuvimos tiempo de caminar porque bueno, teníamos días de descanso, ya era diferente ya. Pero en Claro. otros países que sí íbamos como un evento como tal, ya no era un poquito complicado. Chamber, Pero es chévere, eran y experiencias de buenas. todas las competencias que has tenido tanto con la selección masculina y ahora con la femenina, dame tu top 3 de países que más te haya gustado por su comida y su cultura. Bueno, en el masculino, innegablemente, Japón, otra cultura, ¿no? Y eso es otra cultura para nosotros, que somos latinos, son cosas diferentes. La cultura es diferente en todos los aspectos, y creo que una de las cosas que nosotros mismos, ¿no? Nos llevamos de la cultura de ellos es la disciplina que tienen, ¿no?
la disciplina que tienen, Correcto. la puntualidad que tienen para todo, que eso nos afecta. Bueno, tenemos anécdotas ahí, ¿te acuerdas que teníamos a la traductora o al traductor, lo teníamos loco? Teníamos, una vez tuvimos a Noda, que es el A Noeda señor, y la y después la señora, señora, ¿no? no, Noda era el Eh, señor, pero no me acuerdo el nombre de la señora. ajá, la señora no me acuerdo. Que De bueno, hecho, ella se de confesó con hecho, yo nosotros con que Noda sigo, ¿cómo? con él converso por Facebook. Con Noda, yo con la Ah, amistad con él por Facebook. ella nos comentó que bueno, la estresamos y en un momento que la estresamos un poco. Bueno, Porque fíjate nosotros, que eso en lo particular, uno de los culpables fue el difunto que para descanse, que en Piñerúa. Porque tú te acuerdas que nos montamos, esto casi nadie lo sabe, pero nos montábamos todo en el bus a la hora y se quedaba Kervin en su habitación con el teléfono. Hola, mi gente, ¿cómo están? Bueno, sí, vamos al partido, apóyenos en las redes, sigan a Mena, ¿qué tal? Y todos en el bus esperando, y Kervin. Era que él se tardaba grabando su cosa para las redes sociales y después baja al sí, bus. No sé qué pasaba. Bueno, échate el cuento que en Japón, para la gente el tiempo tiene que respetarlo sí, como tú no tienes una idea. un segundo, un minuto, eso es sagrado para ellos. Y recuerdo que nosotros al principio no chocaba en qué aspecto, porque nosotros te dicen, aquí te dicen a las 4 y tú llegas a las 4 y 5, a las 4 y 3 minutos, está bien, Y no no hay pasa nada. problema, no pasa nada. Llegas a las 4 y media, bueno, pero 4 por 5 minutos, 3 minutos, aquí no pasa nada. Ay, eso era un problema por un segundo, por un minuto era un problema. Y creo que eso fue una de las experiencias bonitas de allá, de Japón, ¿no? Que si no me equivoco, Otro Chama, país, creo que nos cambiaron inclusive el bus porque tenemos un bus público y lo pusieron como un bus aparte para que no se retrasara a las otras personas. para que no se, exactamente, eso es correcto, así mismo. Y otro país que experiencia, bueno, en Egipto. En Egipto, tú sabes que fue una experiencia muy bella también. Pero la primera que tú fuiste de Egipto, ¿fuiste a las pirámides o fuiste cuando fuiste con nosotros a las pirámides? No, fui a las pirámides, sí, la primera vez que fui, lo que cuando fui la primera vez a Egipto, a las pirámides, no existía la tecnología esta de la foto digital, el internet como tal, así, bueno, no tenía muchos recuerdos físicos, ¿no? Todo era mental. Y entonces ahora sí y cuando fui la primera vez éramos muchachos, tenía 15, Claro. 16 años. Ahora era diferente, ¿no? Ahora aprecia y tienes más conocimiento de lo que estás visitando, ¿no? Claro, el tema de las Y fotos digitales por el teléfono, el tema de los otros días estuve mirando algo que publicaste de que estábamos caminando para la Efigie. Estuve Sí, mirando que publicaste algo y, cónchale, me trajo recuerdo, ¿no? estaba Iván La Pero Bomba sí, Márquez también. exacto, estaba M, bueno, M eso siempre está en todo lo que es video. Y en el femenino, bueno, experiencia que me faltó por concluir, ¿no? Que tuvimos la posibilidad de ir a Sydney, que a Australia, ¿no? No pudimos llegar. Sí, bueno, Pero que llegó una parte, la otra no. exactamente. Pero bueno, en un país que así, en el femenino, Camerún también otra cultura. Eh, eh, para serte sincero, no me gustó mucho. Okay. Pero bueno, ahí la pasamos muy bien porque, bueno, estuvimos unos días de más también y, bueno, eso es otro proceso. Pero sí, son experiencias bonitas en la parte esta laboral que he tenido al transcurso de estos años acá. ¿Qué crees que le falta a Giovanni Chambers para como decir, me siento completo en el voleibol? ¿Qué te falta? Eh, Como todo, una clasificación olímpica. Una clasificación olímpica. Claro. Bueno, Creo que ya, esa, inclusive lo hubieses tenido, claro, si te hubieses quedado, bueno, no es tu culpa, ¿no? Pero si te hubieses quedado en masculino, tuviese ese objetivo concretado, solo sí, que te cambiaron al es como femenino. todo, ¿no? Es como todo. Sí, en el 2017 comienzo ya con el femenino. Comienzo con el femenino. Y hasta ahora, Claro. bueno, hasta ahora estoy ahí con el femenino, pero una buena experiencia, una bonita experiencia. Creo que hemos tenido buenos logros, buenos resultados, independientemente de las dificultades que hemos tenido internamente, ¿no? Pero creo que sí, que en lo que cabe hemos desarrollado una buena cantera de atletas. Claro. Chamber, mira, primero que nada, bueno, agradecerte por el tiempo que me has brindado, ¿no? Para tener
esta conversa que ha sido muy amena, ha sido muy chévere. De verdad que, bueno, uno a veces, o la gente te conoce, ¿no? Por ser el entrenador de la selección, pero no sabe de dónde vienes, quién fuiste, qué hiciste. Y es bueno que la gente se entere y sepa, ¿no? De quién es Yosmani Chamber Hernández, mejor conocido como Chucky. Mira, antes de terminar, ¿qué se le dice en este periodo de cuarentena, ¿no? Todos sabemos el tema de que pasa en el mundo con el tema de la pandemia del coronavirus, pero ¿qué se le dice a esos atletas que están en su casa, que están encerrados, que de repente no saben qué hacer para mantenerse en forma? ¿Qué se le puede aconsejar a toda esa gente que está en su casa guardado para mantenerse en buenas condiciones físicas? Bueno, primero que todo es tener conciencia, ¿no? Tener conciencia de por qué debemos estar encerrados, ¿no? No tomarlo a la ligera. Sabemos que yo mismo llevo más de 30 días encerrado acá y se sabe que es complicado. Pero creo que cuando tenemos conciencia de por qué tenemos que estar así, creo que no se hace tan agotador, ¿no? Y bueno, crear una rutina en la casa. Creo que cuando tú creas una rutina de lo que tú vienes haciendo como atleta y tratar de crearla en la casa, creo que el tiempo se te va a ir un poquito más rápido. Mucha gente están haciendo ejercicio en la casa, están haciendo actividades que normalmente no se hacían en la casa. Claro. Yo mismo que nunca he cocinado, los otros días me puse y hice una panetela. Y bueno, son cosas que vas haciendo para aliviar un poquito el tiempo en casa, ¿no? Pero fundamentalmente es tener conciencia es de por qué debemos estar en casa, ¿no? Para protegerte tú, para proteger a tu familia, para proteger al que está al lado, que es lo fundamental. Y lo otro, bueno, creas una rutina en la casa y bueno, lo vemos como que hacer cosas que no estamos habituados a hacer, ¿no? Claro. Chamber, cuando chamo, ¿cuál era tu jugador preferido? Mi jugador preferido, pero cubano, internacional. Puede ser, dame uno cubano y uno internacional. Bueno, para nosotros cuando muchachos, jugador preferido era Joel Despeigne. Joel Despeigne marcó época en Cuba con su maravilloso rendimiento, ¿no? Y internacionalmente nos mucho para mí, Giva, el brasileño. Okay. Para mí uno de los jugadores más completos que ha pasado por el juego. No, y lo ha ganado todo y ahorita se dedica más que todo al mundo equino, que él le gustan sus caballos y lo vemos en las redes que siempre está montando videos de... Sí. Sí, de hecho él creo que tiene varios por sangre, si no me equivoco. Sergio es fan del mundo equino. Chamber, bueno, fíjate que hemos ya llegado al final de esta hermosa conversación. Te agradezco nuevamente y si quieres aprovecha para que saludes a toda esa gente que hasta te pidió, mira, ¿dónde te veo? Que quiero verte en la entrevista. Saludos, y aprovecha. Bueno, sí, saludos a todos, saludos a todos. Primeramente, darle las gracias a Mena, ¿no? Por darme esta posibilidad de que la mayoría de los seguidores de Mena y seguidores míos, que no son muchos, puedan saber un poquito de mi inicio en el deporte como tal. Y nada, especialmente saludo a Emerson, a Máximo, que sé que están ahí, menos mal que esto es grabado y no esté directo, porque si no me imagino que ya estuviesen ya recordando también un poquito de Dando anécdotas. candela, sí. Sí. Pero bueno, gracias a todos ustedes por darme un tiempecito de entrar en su espacio y hablar un poquito de mi trayectoria como tal, ¿no? Verdaderamente muy agradecido y fundamentalmente a ti, por darme la oportunidad. Gracias, mi pana. Dale, estamos en contacto, ¿eh?